Hola Internet y bienvenidos a nuestro podcast donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica. Yo soy Leo y hoy vamos a hablar de el rey Harald Gormson, hijo de Gorm el Viejo y la reina Cira. Creo que se pronuncia así. Me suena re viejo eso, como que ¿de qué año? Ya ahí te voy a decir. Pues no sabemos muy bien cuándo nació Harald. Ok. Pero esta vez no es por el calendario juliano-gregoriano. Simplemente no hay registros confiables. Sí sabemos que fue en Jelling, Dinamarca. Se llama así. Helling se escribe con J. Y tiene que haber sido alrededor del 910 después de Cristo. Un poquito viejo. A pesar de esto, Sí. este capítulo va a tratar sobre una tecnología más bien moderna. Ya vamos a llegar a eso. Aliens. Sí. Harald tenía un hermano mayor llamado Knud, que era el hijo favorito de Gorm, el rey. Porque, bueno, era el primogénito, era alto, era fuerte, educado. Mientras que Harald era más bien delgado y más bien petizo. De hecho, a Knud se lo describe como el más maravilloso y educado hombre que hayas visto. Ok. Su apodo era Dana Ast, que significa el amor de los daneses, así que el pueblo también lo amaba. Lo amaba. Era el super hermano. Exacto. Así que si piensan que Knud era tan maravilloso y por qué no hiciste el episodio sobre él, es porque hubiese sido un capítulo muy corto. Resulta que en una incursión a Northumbria, a Knud le pusieron el pijama de madera. Okay. Hay un par de versiones sobre cómo y dónde murió. Una de estas versiones dice que a Knud lo mataron en un bosque cerca de la ciudad de Dublín, pueblo de Dublín en ese momento. Mientras estaba asediando la ciudad, Knud y sus hombres se metieron en el bosque y durante la noche los emboscaron y Knud muere de un flechazo en el pecho. Ok. Porque en Irlanda en esa época estaban los celtas. Supongo que sí. Sí, tiene que ser. Sí. Había asentamientos vikingos también. Claro, pero los vikingos eran ellos. Claro, por eso. Así que bueno. En otra versión, que es la saga de Olaf Tryggvason, ponele, dice que Knud y Harald fueron de expedición a Northumbria. Ok. Northumbria sería parte por lo menos de las islas británicas. Okay. O sea, Irlanda, Reino Unido, etc. Isle of Man, todo eso. Ok. Bueno. Pero, o sea, al norte de las islas británicas. Más o menos, porque por el lado entre el norte, de Irlanda del Norte. Dublín, por ejemplo, cuenta como Northumbria, tengo entendido. Ok. No, después voy a poner un mapa en la página. Pongamos un mapa y yo lo quiero ver también. Bueno, la cuestión es que invadieron varias ciudades costeras porque ellos creían que tenían derecho a hacerlo, ya que esa tierra pertenecía a los hijos de Ragnar Lothbrok, el famoso vikingo, claro. Y muchos otros de sus ancestros de Ragnar también. Okay. La cuestión es que el rey Adelbrecht respondió a esta invasión con un enorme ejército y la batalla se dio al norte de Cleveland. Se dice que una vez que el pueblo se asentó y los gritos de los caídos cesaron, había miles de muertos en el piso y no se podía decir quién había ganado. Claro. Ambos ejércitos se confrontarían una vez más, poco después, de vuelta en la costa de Northumbria, en la ciudad de Scarborough, donde Harald y Knud esta vez sí vencerían. Okay. Pasaron meses y los locales ya aceptaban a los daneses como la nueva autoridad, a fuerza de golpe, claro, ¿no? Sí, pero obvio. Eran la nueva autoridad. Pero durante un día de verano y mientras los daneses disfrutaban bañándose en la costa, los atacaron desde sus casas usando arcos y flechas. Una de estas flechas hirió a Knud y a sus hombres lo arrastraron hasta uno de sus barcos, pero ya estaba muerto. Claro. En este momento de la historia, los daneses estaban divididos en muchos clanes. Cada uno con su rey, reina o figura de autoridad. Pero en el 958 muere Gorm. Y como Knud ya no estaba, claro, por default queda Harald y es coronado rey. Ya que, bueno, como dije, la primera opción, Knud, ya no era opción. Y a pesar de lo que se creía, Harald resultó ser una persona muy estratégica y ambiciosa. Y acá voy a mencionar a Gudhild, que es la hermana de Harald, que no tiene ni mierda que ver con la historia, pero es solo para contarles que se casó con Eric Bloodaxe, que es el nombre más metalero de la historia. O sea, el chabón se llama Eric Hacha Sangrienta. Sí. Y lo mejor todavía es que era hijo de
Harald pelo rubio. Fuera fair hair. Bueno. Ya está, no importa, seguimos con la historia. Me hace acordar a la película esta. Ay, no me puedo acordar. Estoy tratando de acordarme el título de la película y no puedo. ¿De qué se trata? Que era el hermano era el maravilloso, el más... ¿Gemelos? No. Es en la Edad Media, en un reino como de mentira, Ah, y el padre sí. favorecía al hermano. Sí, se llama Your Highness. Your Highness, recomiendo la película. Bueno, o sea, este era el hermano menor de Your Highness. Porque, bueno, más o menos, el otro no era tan... bueno, era más Sí. inteligente, Sí. pero parece. O por lo menos no sabemos. O sea, era más inteligente de lo que la gente esperaba, porque lo veían como El segundo. el segundo, tal Bueno. cual. Bueno, de acuerdo al folclore, la reina Cira murió primero y el rey Gorm ordenó la construcción de un túmulo enorme en el centro de Shelling para su amada reina. Dicen que Gorm murió poco después y probablemente de un corazón roto por la muerte de Cira. Harald ordenó entonces un segundo túmulo para su padre, y estos túmulos todavía se pueden ver en la ciudad de Jelling. Pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta quién murió primero. Como sea, Harald se convirtió al cristianismo y esto arrastró a Dinamarca y Noruega en la conversión. Como parte de esta conversión hizo construir una iglesia enorme, bueno, en ese momento no era enorme, sobre la tumba de su padre, que era pagano. Oh, okay. Posiblemente como un último fuck you dad. Sí. Le hizo así. Resulta que los daneses también. No sabemos. No sabemos. Y capaz le hizo así, no tengo Capaz idea es cómo. incómodo, claro. Resulta que los daneses sí eran cristianos. Ahí lo voy a explicar un poco mejor. Pero el tema es que seguían adorando ídolos a su manera tradicional. Ok. Durante... Eran politeístas antes. Tenían Sí, varios dioses. eran Vikingos. claro, eran los dioses nórdicos. Ok. Durante un banquete se discutió la forma de adorar a esos dioses. Y si bien los daneses afirmaban que Cristo era un dios, también decían que había otros dioses y más poderosos que se manifestaban a la gente a través de señales y milagros más poderosos. Ok. En este banquete estaba un clérigo llamado Popo, no me lo inventé. Se llamaba así y decía que había un solo Dios verdadero, el Padre junto con su Hijo, que es el mismo pero no, y el Espíritu Santo. Que también es parte. O lo expliqué muy mal o los daneses seguramente estaban tan confundidos como yo. La cuestión es que obviamente le dijo que todos esos otros dioses que ellos adoraban y veían eran en realidad demonios. Ah, claro. Porque de Iglesia Católica. ¿Eran católicos o eran Cristianos. Eran... Sí, bueno, no, tenía que ser la Iglesia Católica porque era esto venía del Imperio Romano. Que ya vamos a llegar ahí. Sí. Pero bueno, nuestro héroe y amigo Harald, quien era según dicen lento para hablar pero rápido para escuchar, le preguntó a Popo si quería demostrar su fe a través de su persona. Popo no lo dudó y le dijo que sí. Así que el rey ordenó a sus guardias... ¿Popo a Popo? No, escucha. El rey le ordena a sus guardias que lo vigilen hasta el próximo día para que no se escape, no haga nada raro. Cuando llega la mañana, el rey ordena que calienten una pieza de acero hasta que esté al rojo vivo. Y entonces le dice a Popo que la agarre con las manos y lo vaya llevando hasta donde él dice. El clérigo tomó el pedazo de hierro incandescente y lo llevó hasta donde ordenó el rey. Y luego mostró a todos que estaba ileso y dio como prueba su fe católica. Como resultado, Harald se convirtió al cristianismo y decretó que solo se debía adorar a ese dios. ¿Y Popo qué se puso en las manos? ¿Un aceite, alguna cosa? El tema es que yo... Déjame terminar de explicar y vamos a llegar a ese punto. Quiero debatir. Como ya dije, esta es la historia popular porque hubo cantidad de intentos de misionarios cristianos para convertir a los daneses. El Sacro Imperio Romano Germánico ya lo había intentado con Gorm y había fallado miserablemente. Pero algunos creían que se podía convertir a Harald. Como ya les conté, si bien la historia de Popo, suponiendo que fuera verdad, es motivo más que suficiente para convertirse, porque si yo veo un tipo que agarra y dice, no, porque Dios me dio la fuerza, es como, ese Dios me interesa. La cuestión es, ¿fue esa la verdadera razón? Puede que haya una razón política. Okay. Y es que Otto I había sido coronado emperador y podía ser mejor convertirse ahora antes de que Otto lo haga a las piñas. Después de todo, el reino de Harald era mínimo comparado contra el Imperio Romano.
Claro. Y la historia la puede haber inventado tranquilamente porque es cuánto sabía y con él ponen 5. Claro, y es como, no, yo lo vi. Claro. O como vos decís, capaz tenía algo en las manos. No se me ocurre qué, porque si estaba Algún realmente al tipo de rojo vivo. ungüento, claro. No, si estaba realmente al rojo vivo, vos tenés, o sea, el grosor del material es lo que indica cuánto tiempo le toma llegar al calor. Y si estaba realmente al rojo vivo, eso estaba capaz 1000 grados. Bueno, o sea. obviamente es incomprobable que pasó eso. Sí, bueno, ese es justamente el tema. Habría que ver cuánta gente estaba ahí. Capaz hicieron una especie de concilio. Dijeron a los guardias, vos hablás y sos boleta. Sí. Y como, no, sí, lo pasó revimos todos. Entonces, sí, yo lo vi con las manos al rojo. Y si lo dice aparte... El rey, los guardias y todo los ya alrededor, ya está. Y de hecho, para hacer esto oficial, esta conversión, de vuelta según cuenta el folclore, Harald encontró una piedrota en una playa de Jutland y dijo que la lleven a Jelling. Y ahí escribieron con runas, pero de forma horizontal y de izquierda a derecha, lo siguiente. El rey Harald ordenó que este monumento sea hecho en memoria de Gorm, su padre, y en memoria de Cira, su madre, que Harald, quien ganó por sí mismo toda Dinamarca y Noruega y convirtió a los daneses al cristianismo. ¿Por qué es importante la orientación del texto? Porque las runas se escribían de forma vertical. Claro. Pero para mostrar un gesto al Imperio Romano, no lo escribieron en latín, pero sí de la misma forma que se escribe el latín. Claro. Así como un poco de cada. Era inteligente. Era vivo, sí. La piedra en cuestión tiene Loki. 3 caras. No, yo diría que no. Y el otro era medio Thor, así lindo. Sí, pero Loki es absolutamente caótico. Bueno. Es como, me pinto hacer esto y no piensa en las consecuencias que puede tener. Bueno, inteligente como Loki, pero menos caótico. Claro. Bueno, quería hacer una referencia a los nórdicos y me parecía que los 2 hermanos iban. Ponele. Bueno, la piedrota esta tiene como 3 caras. Sí. Y también va a haber fotos en la página. En una está la inscripción que ya mencioné, y en las otras 2 hay unos diseños, uno de unos animales que no entendí muy bien qué significan, pero abajo es donde dice todo eso, refiriéndose a Dinamarca y Noruega. Y en la otra un Jesús crucificado, pero se lo muestra victorioso y con la cabeza en alto, al revés de cómo se lo representa normalmente, que es el Cristo derrotado y débil. Sí. Porque esto no iba a funcionar con la sociedad danesa de la época y mucho menos con los vikingos. O sea, no puedes darle un dios derrotado a un vikingo. No. Como sea, la idea era mandar un mensaje a los romanos que acá somos todos re cristianos, no hay necesidad de venir con sus ejércitos, ya hasta tenemos la misma religión. Claro, está perfecto. A pesar de todo esto, Harald también mandó a construir algunas estructuras bastante espectaculares para la época. Un poco también para demostrar su poder. Y estas estructuras mayormente eran, no sé si con fines bélicos, pero sí con fines defensivos. Ok. Por ejemplo, está el Danebirk, o Danefirk, no estoy seguro cómo se pronuncia, que es un muro defensivo que mandó a construir en la frontera sur. Son 30 kilómetros de muro, de 5 metros de altura y 20 metros de ancho. O sea, son 20 metros de muro. Sí. Y 5 metros de altura, es enorme, es tremendo. ¿Y para esa época? Sí, y hay un par más. Otra de estas estructuras es el Ravning Bridge, o Puente Devastador. Esto creo que ya no queda nada de este puente, pero era un puente de 5 metros de ancho y 760 metros de largo, hecho de roble. No. Piensen por un momento el tiempo y la mano de obra que hubiese hecho falta para hacer esto en el año 980. Y por último voy a mencionar las fortalezas vikingas. Estas fortalezas pueden perfectamente considerarse megaestructuras y se han encontrado 8, aunque se especula que puede haber más. Para que se den una idea, estas fortalezas son como un anillo de tierra levantada y empalizada con 4 entradas. Muchas veces son túneles las entradas. Y la más chica tiene un diámetro interno de 120 metros. O sea, es 120 metros el círculo interior y afuera tiene esta como empalizada enorme. Mientras que la más grande es exactamente el doble, 240 metros. Dentro de estas fortalezas típicamente hay 16 casas comunales que miden 30 metros de largo cada casa. Y algunas pocas casas pequeñas usadas como almacenamiento y animales.
La fortaleza más grande es Aggersborg, que tiene 48 casas comunales adentro. Está de 240. ¿Vivían ahí o era solamente para irse si llegaba a... Eran fortalezas, o sea, vos hacías tu vida normal y qué sé yo, pero eran puramente militares, era para defender. Y se dice que cuando Harald viajaba, generalmente se alojaban en estas fortalezas por si lo llegaban a Estaba atacar. habitado con gente. Todo el tiempo, Todo el sí. tiempo. No era como algo preparado para escapar. No. Está bien. No, por eso tenía los lugares porque donde tenían los animales y demás. Entonces, la idea, creo yo, es que si te atacaban, vos te podías refugiar ahí adentro inmediatamente, vos cerrabas 4 puertas y ya está. que entren, si pueden, ¿viste? No, y aparte si quedan afuera haciendo, viste, guardia, vos tenés animales, tenés cosas para sobrevivir un buen rato, sí. Te lo pueden asediar un buen tiempo y vos te lo muy puedes interesante, aguantar. sí. Bueno, como se pueden imaginar, Harald hizo unos cuantos enemigos durante su vida. Uno de esos enemigos fue Sweyn Forkbeard, su hijo no reconocido. No. Dun, dun, dun. Sí. Pero el odio de Sweyn no era solo, por lo menos, por no ser reconocido, sino que estaba extremadamente disgustado por la decisión de volverse cristianos. Ah, ok. En el año 986, Sweyn dio la orden de que su padre Harald tenía que morir e inició así la rebelión. Ok. De vuelta, no sabemos muy bien así a ciencia cierta cómo murió Harald. Las diferentes sagas e historias lo ponen en diferentes lugares. Por ejemplo, la saga de Knudlings, creo que se pronuncia así, y la de Olaf Tryggvason, que es el que mencioné antes, sí. Dicen que la batalla donde muere sucedió en el fiordo de Ise. Mientras que la saga de Jonsviking dice que fue en Bornholm y la saga de Saxo dice que fue cerca de Mols. O sea, quién sabe dónde murió. Pero una de esas historias, que es mi preferida y es la que vamos a aceptar, porque sí, es una donde él muere en Jomsborg de un flechazo en el culo mientras estaba haciendo popo. Digo, popó, no el monje cura, el que estaba haciendo caca. Pero si fuese cierta, y créanme que yo quiero que sea cierta, lo hubiesen apodado Harald Flechaculo o algo así. Y la cuestión es que el de apodo tenía diente azul, o sea, Harald Bluetooth. Y esa es la tecnología de la que toma el nombre y que vamos a hablar ahora. Muy bien. Hay uno que murió estaba en los baños romanos y lo acuchillaron para arriba. ¿Eran los baños romanos? Sí, porque... Yo sé que tenía una letrina. Sí, eran de estos baños romanos donde todos hacían caca juntos, horrible. Y conversaban de cosas muy importantes. Parece que uno se metió por el desagüe que tenían, sí. Y lo acuchilló. Era un emperador romano, si no me equivoco. O sí, alguien muy importante del imperio. Me acuerdo vagamente la historia. Así que podían usar la técnica también. Bueno, como sea. Si no saben qué es Bluetooth, hay esencialmente dos opciones para que no sepan. Están viendo este video en un futuro muy lejano donde esta tecnología no existe más o viven adentro de un termo. Porque no se me ocurren más formas. Bueno, como sea, sepan que Bluetooth es por diente azul. Sí. Perfecto. El símbolo de Bluetooth, esa B deforme, es justamente la superposición de las runas Hagal y Bjarkan, lo que sería algo así como una H y una B por Harald Blattand, que Blattand es diente azul. Claro. Hay dos versiones posibles de por qué le pusieron ese apodo. Una es que comía muchos arándanos y se le tiñeron de azul uno o más dientes. Y la otra, y más probable, es porque tenía un diente muerto que se veía azul o negro. Ah, ok. ¿En qué consiste este Bluetooth? Es un estándar de transmisión de datos de forma inalámbrica a través de distancias cortas, usando ondas de radio de UHF o ultra alta frecuencia, alrededor de 2,44 GHz. Originalmente intentaba reemplazar el estándar RS-232, pero terminó usándose como alternativa a muchas otras formas de conexión con cables. Por ejemplo, para transmitir archivos, conectar dispositivos entre sí, como teclados, mouse, auriculares. Como si unificara dispositivos. Claro. Cuando estaba en desarrollo por la empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson y debido a su herencia vikinga, se elige el nombre Bluetooth, ya que sentían que la habilidad de Harald para unir gente en negociaciones pacíficas era apropiado para una tecnología que intentaba hacer lo mismo con dispositivos móviles. Claro. Jim Kardach, uno de los fundadores de la Bluetooth Special Interest Group, es una corporación sin fines de lucro que se generó para mantener el estándar explica la historia así.
lo traté de traducir lo mejor posible. Harald unió Dinamarca y cristianizó a los daneses. Se me ocurrió que este era un buen nombre en código para el programa. En este tiempo también creé un PowerPoint con la versión de la piedra con runas donde Harald tenía un teléfono celular en una mano y una notebook en la otra, y las runas decían Harald unió Dinamarca y Noruega, y en otra inscripción, Harald cree que las computadoras y los celulares deben comunicarse fácilmente. El desarrollo de esta tecnología comenzó en 1989 por Niels Rydbeck, el CTO de Ericsson. Y la idea original era desarrollar unos auriculares inalámbricos basándose en dos invenciones de Johan Ullman. Un auricular para teléfonos que se usa en la cabeza sujetado a la oreja y con micrófono, que es muy común hoy en día, pero en ese momento no existía nada parecido. Y otro auricular que se sujeta entre la oreja y la nariz, similar a unos anteojos, que me parece que no hubiese funcionado nunca. Niels puso a 3 personas a trabajar en el asunto. Un tal Tord Wingren hacía las especificaciones y Jaap Hartsen y Sven Mattisson desarrollaban. En 1997, Adalio Sánchez, que es el jefe de I+D de ThinkPad, las notebooks de IBM, se acercó a Niels y le propuso colaborar en integrar un teléfono celular con sus notebooks. Y ambos asignaron ingenieros tanto de Ericsson como de IBM a estudiar la idea. Estoy pensando en Sánchez, no te enganches. Pero ya justo enganchó todo Sánchez, enganchó, ¿no? Todo. Bueno, la cuestión es que estos ingenieros concluyen que la tecnología de los teléfonos celulares de la época consumía demasiada energía para poder usarla para integrarse a una notebook y que la batería dure más de 5 minutos. Pues lo que dijeron es, si el teléfono ya transmite datos, porque es esencialmente para eso y se podemos usar por ahí la misma tecnología. Pero el problema era que el teléfono transmite datos contra una torre que está capaz a kilómetros de distancia. Y ellos dicen, la idea es que esté a unos metros a lo sumo. Entonces ahí es de donde deciden ambas compañías usar esta tecnología de Ericsson, tanto en las notebooks como en los teléfonos, para lograr este enlace de corto alcance. Y como ni las notebooks de IBM ni los teléfonos de Ericsson eran los líderes del mercado, Adalio y Niels deciden hacer que esta tecnología sea un estándar abierto de la industria para permitir que otros lo puedan adoptar. Ericsson puso la tecnología, IBM puso las patentes para las capas lógicas, y para mayo de 1998 se formó el anteriormente mencionado Bluetooth SIG, Special Interest Group, con IBM y Ericsson como fundadores y un total de 5 miembros, que eran obviamente Ericsson, IBM, y después estaban Intel, Nokia y Toshiba. Y para terminar, el primer dispositivo Bluetooth para consumidores se lanzó en 1999 y era un auricular manos libres para celulares, aunque el primer celular con Bluetooth fue el Ericsson T36, pero fue la versión revisada del T39 el que llegó realmente a manos de los consumidores. Y fue como en el 2001. Por su parte, la primera notebook en integrar Bluetooth también fue lanzada en octubre de 2001 y fue la IBM ThinkPad A30. Y creo que hoy en día no existe dispositivo móvil que no tenga conexión Bluetooth. Nos vamos a acordar siempre de el hermano menos apreciado. Bueno, pero unió Dinamarca y Noruega y de forma bastante pacífica, la verdad. Fíjate que no mencioné ninguna guerra importante. Por ahí tuvieron suerte que el hermano mayor, que era tan lindo, nunca lo sabremos. Porque capaz que era más bélico. Es muy probable. Bueno, muy interesante. Ahora, ¿será el diente muerto o serán los arándanos? Porque los arándanos manchan mucho los dientes. Manchan mucho, pero no sé si lo manchan tan permanentemente. Pero era todo, un par de dientes muertos y además comía arándanos y no debía haber mucha higiene dental en esa época. Yo sigo quedándome con la muerte, la flechazo en el culo. Bueno. Qué feo, ¿no? Porque vos haces un montón de cosas por tu país y en paz, qué sé yo, y morir así. Es como el chiste de los puentes, de las casas, ¿cómo era? Y el de la cabra. Sí. Que no vamos a mencionar. Después lo pongo en la página. Y ese fue el episodio de hoy. Bueno. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.